además de esta prueba de vacuna, está en las vacunas chinas. Bueno, va a haber toda una serie de novedades, ¿no? Vamos a ver. Claro que sí. Ojalá que sean positivas, eso es lo más importante. Claro. Pero igualmente, viste, es el tema de la prevención, que es lo que nos ocupa, esa palabra. Y en los protocolos y en los estudios médicos, con cualquier medicamento, también la prevención es importante. Mira, Qué bueno. estaba escuchando al gobernador de Entre Ríos, ¿no? Con los incendios. Y bueno, y él dice, bueno, esos son los protocolos que hay que aplicar. No hicieron prevención para los incendios. Dice, no esperábamos con eso. Plata de otro lado tenemos que poner en esto. Claro. En el incendio. Cuando realmente, es decir, no había plata para prevención de incendios. Está dentro el Galaxy, pero está mudo, a ver. El café, digo. Ahí ya salió de estar mudo. Sí, está, el Galaxy S7. Hola, ¿nos escuchás? Acá está, vos, pero no tiene transmisión bueno, no tiene transmisión. Imagen. Así estaba este muchacho Falasca el día que hizo la presentación de ¿cómo se llama? De pandemia. Bueno, hoy se me cayó el sistema aquí en el trabajo y los muchachos vinieron vía online, home office. Entraron, hicieron algo y me dijeron, ahora sí, doctor. Y la arreglaron por la computadora, te digo. Claro. Bueno, escúchame, ¿pudiste manejar lo que te mandé, Stern, esa presentación de entrada? Sí. Bueno. Después me tenés que dar a mí, creo que ya me tenés que dar a mí para que yo pueda poner presentación. Eso lo tenés. No, para darme el ok, a ver. Para yo abrir mi escritorio. Para compartir. Para compartir. Claro. ¿Vos tenés que compartir pantalla o no? Sí, pero creo que me la tenés que habilitar. Me parece, me dice acá. No. Usted tiene todos los poderes de... Gabriel. Sí. ¿Me escuchás? Hola, estimado Gorrini, ¿cómo andás? Viste que hice un esfuerzo sobrehumano y te puedo asegurar que vos sabés que tiene coronavirus y está seriamente comprometido mi sobrino. Hola, doctor, ¿cómo le va? Mirá, bien, muy bien. Acá. El doctor González, así que está comprometido, en Santa Isabel. Mirá. Sí. Qué barbaridad. Vos sabés que me enteré también, el doctor Zambrano, que éramos compañeros de guardia hace años en el sanatorio evangélico, el Buen Samaritano. Sí. Él ahora estaba trabajando en terapia. ¿Era traumatólogo o no? Con la familia y hoy está internado y entubado. ¿Es traumatólogo Zambrano o no? No, es terapista. Ajá. Pero mira vos. ¿Qué edad tiene? Y tendrá 58 años. Ah, una criatura. Claro. Bueno, gracias Gorrini por estar, qué bueno. Para mí es un ¿Vas placer. a poder estar todo el tiempo o vas a estar la primera parte? Mira, por lo menos voy a estar la primera parte porque es un tema que verdaderamente me interesa. Aparte de interesarme, es decir, yo te diría con la experiencia, con los años de vida que yo tengo haciendo medicina, me doy cuenta de que sobre todo la medicina preventiva en los trabajos laborales no se hace, te das cuenta. Y es uno de los grandes problemas que tiene el trabajador. Entonces, el trabajador termina... Sí. Eso decilo, y bueno, y vos sabés, la Sociedad de Medicina del Trabajo, estamos para eso y adelante. Buenísimo. Yo te voy a presentar
y vos tenés ese 1 o 2 minutos o lo que vos estimes Sí, no mucho, no mucho. para Perfecto. poder dar esas reflexiones que son importantes a través de la sociedad. Pero esperemos, yo comienzo un poquitito para Sí, que se sí, llene la sala y en sí, un sí. determinado momento te doy la palabra. Cómo Te no, comento, encantadísimo. todo lo está dirigiendo Esther acá, con Mandale saludos. acá Sí, está, yo, miralo. Ya está. Es viejo amigo. sí, señor. Hola, Bueno, doctor. Bien, muy bien. con la ingeniera Elsa Margarita y con Carlos, que es otro muchacho, están trabajando mucho en ese bueno. tema. Bueno, ya hay gente que se está... Hace muchos años que lo conozco a Stern. Oh, sí. Ya tenemos Muchos años. toda una trayectoria. Sí, señor. Sí, Sí. señor, sí, Bueno, señor. los que van Además, entrando, recuerden de poner también su nombre y apellido, así los podemos identificar bien, ¿no? Hay muchos Sí, que se sí. están anotando en este momento. Hola, buenas ¿Dónde, tardes. dónde hay que También poner el van a nombre y estar aquí. apellido? usted ¿Dónde hay está que poner privado. el nombre? No, no El importa, nombre? vos, Gorrini, No algunos importa, no. otros. Doctor Perfecto. Uno se puede presentar, ¿ves? Y aparece el nombre. Después Sí, cualquier sí, sí. cosita, te comunicas con Esther y él te va a decir cómo poner el nombre. Sí, no hay problema, no hay Hay problema. una No, manera no. que puede salir Sí. tu nombre No, y no te hagas te problema. identifican. En este momento debiera salir. Bueno, Bueno. Che, ¿qué es a la 18, no? sí, sí, sí. Acá estamos ahora recibiendo a algunos otros también, Sí. diciéndoles que preparen un tecito o algo si quieren tomar. Está bien, me parece muy Así bien. podemos trabajar. Bueno, y Bueno, y yo te voy a... recuerden, bueno, ahí está también Carlos Miller y otros de la Comisión Directiva de la Sociedad de Medicina del Trabajo que se están uniendo. Trabajo. Te comento, hay también pastores a través de AXAI, hay pastores de referencia de las diferentes provincias también que se están uniendo por este tema. Es que es Así fundamental, es fundamental. y otros líderes Es un trabajo. también. Hola Carlos, ¿cómo te va? Miller. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, subí el volumen. ¿Sí? A ver, Bien, espera. bien. Bueno, bienvenidos todos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Ahora subo el volumen. Aquí está Andrés también. Está aquí Andrés, Está Margarita. Margarita, el doctor Gorrini, algunos desde sus casas, otros desde sus lugares de trabajo. En todo. Bueno, vamos a ir silenciando. Ahí está entrando, Víctor. Ah, bien, ¿lo viste? Ahí está. Muy bien. Hola, querido Héctor. Ahí está Héctor. Ahí Carlos está Dávila. Héctor, pero falta el micrófono de Héctor. Sí, sí. A ver. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto, Ahora Héctor. comunicamos. No, Ahí ahí está. se cortó otra vez. Es que no quiere hablar hoy por ahí. Que hoy tengo un día bravo, la verdad que sí. Ahí está. Bueno, Ahí está. Hay otros queridos amigos, Roberto aquí. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por la invitación. No, por favor, Roberto está también en ASPRI, la Asociación Argentina de Seguridad Privada, donde, bueno, la estamos presidiendo también y trabajando en todo lo que sería la seguridad, ya de hace años, de todo lo que sería la seguridad privada. Es un gran tema este también.
Gracias, Roberto, por estar, y sabemos, bueno, que Gutiérrez y otros más poco a poco se van a ir uniendo. Hay aproximadamente 30 inscriptos. Es importante que se inscriban cada día, porque va a ser una serie de 15 reuniones, ¿no? 15 encuentros. Perfecto. Así cada semana podemos tener registrados los que entran y los que están en esta sala. Está entrando nueva gente que tiene el micrófono. Rogamos que... Damos oportunidad para que puedan saludar. Claro. Si quieren. Si quieren pueden saludar y enseguida cortar sus micrófonos, así podemos comenzar. Sí, ya estamos viendo a Ale Burich, a Mariela Borgarello. Bueno, estamos entrando. Muy bien. Te habías colgado afuera, pobre. Bueno, estimado Esther, ¿qué te parece? Bien. En honor al tiempo podemos comenzar con la pequeña, esperamos 2 o 3 minutos que incorporen, y mientras tanto presentamos, si tenés eso, para presentar de SAMT, y después me das el ok para presentar, para que yo pueda... Buenas tardes, aprovecho para saludarlo. Tiene, señor Carlos Miller, usted tiene el micrófono reservado. Mariela Borgarello también. Bien. Carlos está queriendo entrar, Alejandro. Carlos Pérez está queriendo entrar, dice que abra. Ahí está, sí, está colgado afuera. Ahí lo vamos viendo. Sí, están adentro. Hace frío afuera. Bueno. Sí, claro, para estar en la puerta. Afuera hace frío y esperamos que todos entren de alguna manera en esta sociedad que es integrante de la Asociación Médica Argentina. Y hoy tenemos también, como vamos a ver, las autoridades de la Asociación Médica Argentina, las cuales nos van a saludar también y van a estar presentes y que auspician también este evento. Tenemos que destacar, Gabriel, que estamos en las mejores manos con Alejandro, con Carlos, con Margarita, nos dan el soporte, ¿no? Es fundamental esto. Claro. Te envidio el optimismo, Ernesto. Es así. Vamos a tener, aparte de estos encuentros, otros encuentros más relacionados con la medicina del trabajo, la higiene y seguridad en el trabajo, ¿no? Que es muy importante que podamos estar para poder dialogar y presentar todo esto que la sociedad viene haciendo de hace muchísimos años, ¿no? Y es un esfuerzo grande, Gabriel, porque todos los martes, de ahora en más, hasta fin de año, tenemos organizado distintos expositores, distintos especialistas, y todos de alguna manera nos van a, digamos, engalanar las tardes con estas distintas temáticas que tienen que ver con, en forma directa o indirecta, con la medicina del trabajo, ¿no? Bueno, Esther, si tú me puedes habilitar, si te parece, para la presentación, o tú pones
de ahí la presentación que tienes. Adelante, ya está. A ver. Bueno, como que me está... Yo ya la tengo, ¿sabes? Abierta esto. No sé si tú lo estás viendo. Sí. ¿Lo estás viendo? Yo te veo, claro, estás... No, pero la presentación. No se ve. ¿Pusiste compartir pantalla? Yo puse compartir, ajá, a ver. ¿Y la tenés abierta la presentación en Sí, la...? está abierta la presentación, está Bueno, abierta. ponés compartir pantalla y después ahí la tocas y ya... Claro, pero me está pidiendo OK. Ahí como que me tienen que habilitar. A ver. Pero igual no hay problema, conversamos, no hay problema si esto no funciona. Sin embargo, acá estás abierto, no sé por qué no tenés... Vamos a ver. Hay que revisar botoncitos. Claro que sí. Ahí está el ingeniero Bali. Bienvenido, Néstor, con el cual trabajamos muchos años. El ingeniero Bali es ingeniero aeronáutico y aparte un gran ingeniero con el cual damos personalmente fisiología de vuelo y todo lo que sería relacionado con el vuelo, la parte técnica de primer nivel. Hemos trabajado en la Asociación Médica Argentina y en otras instituciones como la Universidad Adventista del Plata y otros lugares también difundiendo la seguridad, especialmente en temas de salud. Qué Bienvenido, bueno. ingeniero. Bueno, cuando tú me digas, Stern, yo abro la presentación. Empiece cuando quiera, no hay ningún problema. Ya está usted. Bueno, yo estoy, pero ¿se ve la imagen de la presentación? No. No, falta compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? No. Bueno, yo acá Todavía la es un veo, a ver. secreto. Acuérdese del botón verde del medio. Sí, el botón verde. Voy al botón verde y me dice OK. Le doy OK. Y ahí... Y no aparece. Como que no aparece. Ustedes no la ven. Yo la puedo ver bien. Es una reunión íntima. Sí. El otro día salió bien cuando lo practicamos. No, pero tiene que salir bien siempre. Digamos, no es un sistema aleatorio. Bueno, si no, yo se las leo y lo vamos sabiendo. De esa manera, ya podemos abrir la reunión sin ningún problema. Bueno, muy bien. Lo vamos a hacer entonces sin imagen por ahora, diciéndoles lo siguiente. Bienvenidos a todos en este momento de estos encuentros que vamos a tener, aproximadamente 15 martes juntos, hablando de los temas de actualización en salud ocupacional. En primer lugar, como solemos hacer, especialmente con varias instituciones con las cuales estamos trabajando en este tema, como ser ACSAI, la Asociación Cristiana de la Salud Internacional, y otras instituciones, existen algunos temas muy importantes que nosotros tenemos que tocar, y es especialmente relacionados con lo que sería el tema de los aspectos especialmente psicosociales que atañen al trabajador.
no solamente en esta pandemia, sino también en todos los procesos. Y yo quisiera referirme a especialmente 2 versículos de la Biblia que nos van a ayudar después a tener una invocación a Dios, especialmente por nuestros seres queridos médicos y del equipo de salud, que en estos momentos están con mucha dificultad de salud. Hace un rato, justamente con un querido compañero, le estaba comentando a los de comisión directiva, sucedió algo que está internado y entubado también. Pero antes de que esto se haga, yo lo voy a leer, vamos a tener una invocación y luego voy a pasar la palabra al señor tesorero de la Asociación Médica Argentina, que está con nosotros aquí, el profesor doctor Vicente Gorrini. Los 2 versículos son estos, que espero que traigan ayuda a todo el equipo de salud. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Parecería que la cosa está muy oscura. Bueno, a pesar de ello, tenemos que tener una luz con nuestra familia y con nuestros seres queridos y con nuestros compañeros. Un segundo versículo es en el Salmo 23, que como decía el profesor doctor Mancino, el médico clínico con el cual nos hemos formado en clínica médica en la Universidad de La Plata, que el médico siempre tenía que tener una gran formación literaria y también tenía que visitar Recoleta hace muchos años. ¿Por qué? Para saber la fragilidad de la vida. Porque esto es lo que tenemos que saber. Y cómo acompañar al paciente y cómo acompañarnos a nosotros y mucho más en estos momentos. Hay un salmo que es el 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El transitar de la vida del médico y del equipo de salud a veces tiene sombras. Y en estos momentos hay sombras, hay valles. Pero después dice, no temeré mal alguno. Es decir, para combatir el estrés hay que combatir el temor. Y el temor hay que combatirlo con la presencia de Dios o con las creencias que podemos tener. Hoy en día, esto es muy importante. Y dice el Salmo 23, y con esto termino, porque estarás conmigo, me infundirás aliento. Una de las cosas que nos está faltando en esta pandemia en el mundo es compañía. Compañía. Dice, porque estarás conmigo, por eso me vas a infundir aliento. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo voy a sacar esta presentación que yo la tengo aquí y le voy a dar la palabra ahora sí al profesor Gorrini. Y recuerden de todos los días tener, aunque sea una lectura de la Biblia, y tener también una oración pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos, guíanos, y aquellos colegas y aquellos pacientes que están ahora internados puedan ser recuperados. Y también te pedimos para que nuestras autoridades puedan ayudar, poniendo todo a disposición, las protecciones necesarias y aún haciendo prevención. Adelante, Gorrini. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Y haciendo un poco eco, antes de empezar la presentación, de las palabras del profesor Fernández, Gabriel Fernández, gran amigo, yo les digo que con mis años de médico, lo primero que yo hago, me encamino, mi pensamiento va hacia el Señor. Y es fundamental. Y en este momento yo diría que a mí me está ayudando muchísimo
¿no es cierto?, rezar a la mañana temprano y comunicarme con Dios, y verdaderamente me siento feliz, siento una felicidad terriblemente importante en mí, no tengo angustia, ¿no es cierto? Y pienso que la oración es una de las cosas que ayuda al ser humano. Por eso, al amigo Gabriel Fernández, el profesor que está haciendo este tipo de curso en este momento, le agradezco las palabras que acaba de decir. Bueno, en nombre de la comisión directiva, agradece al profesor Gabriel Fernández la apertura del curso sobre medicina del trabajo. Esto es muy, muy importante porque el tema en sí, en general, el médico clínico desconoce en parte, y si desconoce algo sabe, pero no del todo, y sobre todo lo que es más importante es que el médico, siendo el que dirige al paciente, tiene que orientar, sobre todo en los trabajos, hacer la medicina preventiva. Y viene un poco a mi memoria, ¿no es cierto?, el haber estado trabajando en la Clínica Modelo de Lanús, donde se hizo el primer trasplante cardíaco, que tuve el honor, porque y verdaderamente ahí yo trabajaba y atendía una gran cantidad de maestras. El magisterio era, yo diría que el consultorio atendía 2 o 3 veces por semana alrededor de 30, 40 maestras. Y esas maestras, yo diría que es importante tenerlo en cuenta, porque esas maestras casi el 50% iban a tareas pasivas. ¿Pero por qué iban a tareas pasivas? Porque la maestra no estaba preparada para estar al frente de un aula. Entonces, esforzaba su voz y a los 45, 50 años era una persona que era inútil, ya estaba con nódulos y se la mandaba a tareas pasivas, tenía que hacer la reeducación y era una pérdida de dinero para la nación, ¿no es cierto?, para el magisterio, terrible. Es decir, más del 50%, y eso lo he vivido yo, no es que me lo han dicho o me lo han contado. Entonces, evidentemente, la medicina del trabajo es fundamental, sobre todo en la tarea de la prevención. Bueno, yo diría, una de las cosas que se puso en un tiempo, en el magisterio, eran los últimos 2 años del magisterio, hacer foniatría a la persona que iba a salir siendo maestra, ¿no es cierto? Pero no alcanza con 2 años solamente, sino que debe de seguir practicando. Es lo mismo que hacer correr a un maratonista, ¿no es cierto?, sin haberlo entrenado. Y eso en todo, en medicina es fundamental en todo sentido. Bueno, yo no voy a seguir porque tengo muchos temas para seguir hablando, pero pienso que el más importante es entrar directamente en el programa que el profesor Fernández tiene. Y así que nuevamente agradezco en nombre de la comisión directiva y le doy la palabra al Gabriel Oscar Fernández, mi gran amigo. Adelante. Muchas gracias, Gorrini, a ti, al doctor Galmés, el presidente de la Asociación Médica Argentina, sí, al profesor doctor Carlos Mercado, que sí, también sí, en estos momentos está trabajando con este tema del COVID, que también es el secretario general de la AMA. Gracias, porque siempre bajo el paraguas de la AMA estamos trabajando y es realmente algo maravilloso. Gracias por los auspicios y por lo que tenemos que seguir haciendo juntos. Yo tengo mucho más para presentarle, pero lo vamos a hacer otro martes cuando arreglemos este tema técnico. Pero ahora sí me gustaría recalcar 2 o 3 cositas. La primera, y creo que esto toda la comisión directiva de la Asociación de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, el doctor Miller, el doctor Jaritos, y otros colegas que también están, Lozardo, y el doctor Rubinetti. Aquí, bueno, Carlos Davi, que después nos va a hablar y nos va a hablar sobre los médicos especialmente y su importancia, sus riesgos.
tenemos que tener en cuenta que es importante tener exámenes de ingresos para todo tipo de actividades cuando Eso sí. uno va a la empresa. En segundo lugar, los exámenes periódicos, fundamentales, que si las aseguradoras de riesgo de trabajo en el mundo a veces no los hacen, o lo hacen selectivamente según determinados riesgos, es sumamente importante destacar que hay que realizarlos. Los exámenes por cambio de tareas, por ausencias prolongadas y los egresos. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos. Cuando enseñamos medicina del trabajo a los médicos clínicos o a aquellos otros de otras especialidades, les decimos, como nos decían nuestros maestros, ante todo el médico del trabajo debe saber trabajar, por ejemplo, con el especialista en higiene y seguridad en el trabajo, porque en la misma ley, y acá hay abogados que pueden corroborar esto, se encuentran las acciones que tenemos que hacer en conjunto. Esto es muy importante. Pero es importante las incumbencias del médico. Debe hacer un examen clínico al paciente. Es muy importante cómo hacerlo y pedir los estudios complementarios de diagnóstico. Y en base a eso podemos determinar prevención de enfermedad, trauma, que así la Sociedad de Emergentología está trabajando junto con nosotros, que está grandes autoridades trabajando en el tema, que sería como un accidente de trabajo, pero ese término accidentes de trabajo da para confusión, porque los accidentes siempre se producen por falta de prevención. Entonces es una enfermedad traumatológica todo accidente. Y después están las enfermedades profesionales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Más todas las actividades de prevención de capacitación y protocolos. Recién estaba escuchando a una autoridad gubernamental, diciendo, los protocolos actúan. No, los protocolos no actúan. Los hombres, las mujeres actúan. Los protocolos son herramientas. Tenemos una buena herramienta. Yo digo, si usted quiere hacer esto, o un mueble, es el carpintero. El serrucho, el martillo, es una herramienta, pero el que hace es el carpintero. De la misma manera, no pensemos que escribiendo protocolos solamente, sin tener procedimientos y sin tener programas, vamos a poder combatir esto. Tenemos que trabajar con seriedad, con todo eso, pero sabiendo que el factor humano es muy importante. La relación que debe tener el servicio de medicina del trabajo con el ingeniero en planta, con el ingeniero Néstor Vali, trabajamos mucho ese tema. Cuán importante es cuando se produce un incidente o un accidente, entre comillas, una enfermedad, trauma, ver por qué y analizarlo. Bueno, esto es un poquitito el panorama para que todos aquellos que hacen higiene y seguridad, que estudian derecho, que estudian medicina del trabajo, que son psicólogos y relacionados con el ámbito laboral, sepan, por favor, que el factor humano es sumamente importante. Por favor, doctor Ernesto González, continúe usted con esta actividad que sería qué están haciendo las empresas y cómo vamos a caminar esta etapa juntos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, un gran abrazo a todos los miembros de la querida Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. Muy especialmente, por supuesto, a quienes han
empujado en el buen sentido, han hecho el esfuerzo, han trabajado como el doctor Gabriel Fernández, el doctor Héctor Davi y Alejandro Ester y equipo para que todos hoy tengamos un primer martes de todos los martes hasta fin de año de distintos especialistas, distintos profesionales que van a tocar distintos temas que tienen que ver con la salud ocupacional, y siempre pensando en un tema que un querido doctor, miembro también de la Asociación Médica Argentina, el doctor Masáfero, siempre nos ha indicado que era estar mejor. ¿Qué hacer para estar mejor dentro del ámbito de la salud en general? Que la salud es buscar el bienestar, pero el bienestar no es solamente una meta, sino es una manera de vivir. Entonces, lo que tiene de positivo el ámbito de salud ocupacional, en los ámbitos que trabajan las empresas, en las industrias y demás, es que nos da algunos condimentos, como decía Gabriel, algunas herramientas para estar mejor, para vivir mejor, para este tema de cuidarnos en la salud. Ahora, hay un tema que está ocurriendo hoy, y cuáles son los temas de salud y seguridad en el entorno físico del trabajo. Ha cambiado muchísimo. Pensemos que muchos de nosotros estamos trabajando en el sistema de teletrabajo, ¿sí? Millones de personas en el sistema de teletrabajo. Los temas de salud, seguridad, bienestar en ese entorno psicosocial del trabajo, con inclusión de la organización del trabajo y esa cultura laboral que da cada rama de actividad. Por eso, si tenemos que dar una definición, debemos reflejar la evolución del concepto de salud ocupacional, que ha pasado a poner el acento en el entorno del trabajo físico, incluir además factores psicosociales y prácticas personales de salud. De acuerdo al modelo de la Organización Mundial de la Salud, elaborado en un examen sistemático por expertos, en iniciativas que adoptan impulsar creación de entornos de trabajo saludables, esta figura, ¿no? Trabajo saludable, existen 4 planos claves que pueden potenciarse o sobre los que se puede influir. Uno es el ambiente físico del trabajo, ¿sí? El segundo punto clave, el ambiente psicosocial del trabajo, los recursos personales de salud y la participación de la empresa en la comunidad. Hay una profundización de elementos de entorno psicosocial en el trabajo que van a ser de gran utilidad para promover el bienestar de los trabajadores en un nuevo concepto. Cuando el doctor Gabriel Fernández hablaba de la psicología en el ámbito laboral, hay un concepto nuevo que es la psicología positiva, ¿sí? Muchos habrán escuchado hablar de resiliencia, ¿sí? Eso de atravesar momentos muy duros y salir de la mejor manera fortalecidos por las experiencias. Bueno, hoy estamos atravesando un momento muy duro, el de la pandemia, más de 16 millones de infectados en el mundo, más de 650.000 muertes en el mundo. Entonces, tenemos que tomar estas nuevas herramientas de la psicología positiva, que surge con ese propósito de enfatizar cualidades positivas y el desarrollo potencial del ser humano con fundamento científico, ¿no? Ahí hay un gran psicólogo, el Seligman, que él puso el esfuerzo en el campo de investigación y modeló distintas vías de visión para este mundo del trabajo. Para meternos ya en el ámbito laboral, nosotros hicimos una encuesta, en este caso sobre adicciones en el ámbito laboral, del teletrabajo.
en la cuarentena por el COVID-19 en Argentina. Nos respondieron 400 trabajadores de distintos ámbitos, de los cuales el 29% venían del ámbito público y el 71% del ámbito privado. Más o menos la edad promedio en la que mayor, digamos, tuvo influencia era hasta 35 años. Después un poquito más y menos, el 30% entre 36 y 50 y un 33% de entre 51 y 65 años. Más o menos el 58% fue masculino, 42% femenino, y con distintos niveles de estudio, pero lo que nos interesa destacar es si le habían informado de los riesgos de salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante su tarea de trabajo en domicilio. Y algunos, digamos un 51%, nos dijeron que sí y el 49% que no. Le preguntamos si se habían establecido algunas medidas preventivas específicamente en el tema de adicciones por parte de su empresa en su actividad de teletrabajo. Solamente, nos dijeron un 14% que sí y el resto que no. Y otro tema que nos impactó muchísimo es que en este tiempo de cuarentena le preguntamos qué había consumido. Y en primer lugar, la mayoría dijo que alcohol. 78% de esos 400 personas consumió alcohol. Tabaco, el 56%, psicofármacos, el 47%, después ya mucho más atrás un 9% marihuana y otras drogas un 3%. Por eso decimos, como dice la doctora Débora Kessler, que es una argentina, pero que en este momento es la directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, que en la actual situación, con aislamiento, con incertidumbre, puede causar distintos trastornos psicológicos y además de la cuarentena por el COVID-19, va a haber una problemática de impacto de salud mental que puede ser significativo y que también va a traer, consecuencias en los consumos de sustancias psicoactivas. Por eso vamos a trabajar durante este periodo de estos martes que nos vamos a reunir viendo distintos programas, distintas acciones desde distintos profesionales que nos van a contar de qué manera o de qué forma enfrentan adecuadamente las empresas temáticas como las adicciones, como la salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Sin dejar de lado los puntos clave de la salud ocupacional y algunas normativas y algunas visiones específicas de distintas empresas. Por eso es importante una mirada holística, una mirada con diferentes dimensiones dentro del humano, que no es solamente cuerpo y mente, como decía también el doctor Fernández, la parte espiritual, la parte de emociones, el contexto y la visión concreta que nos van a dar esto de cómo estar mejor y cómo estar mejor, como decía el doctor Masáfero, cómo estar mejor también en el ámbito laboral y qué cosas podemos, nutrirnos de estos distintos profesionales y expertos y especialistas que nos van a acompañar todos los martes hasta fin de año. Ahora le paso la palabra a Gabriel nuevamente. Bueno, fíjense cómo es la tecnología. A veces tenemos todo y acá hay ingenieros. Y aún a ellos, a veces cuando hablamos, ¿no? Si no están en ese día, cuán difícil es a veces
aún para los docentes, en el trabajo docente, armar una buena clase, pasarla por Zoom. Tenemos todo, pero a veces el sistema falla. No importa eso. Lo principal es la actitud y el poder compartir la experiencia de cada uno. Con humildad y con sencillez. Eso es el objetivo. Ahora, recuerden siempre que tenemos, por un lado, la noxa. Olvídense del COVID. Noxas físicas, químicas, biológicas, que en el mundo del trabajo están siempre presentes. El medio ambiente laboral es el medio ambiente que hacemos cada uno de nosotros, que lo hace el gerente de recursos humanos, que lo hace el CEO de la empresa, que lo hace cada uno de los subjefes. Y hoy en día, con las reuniones de los jefes del capital humano, en todas las empresas, desde una empresa de seguridad hasta una empresa aeronáutica y aérea, o una fábrica de bizcochitos. Qué rico los bizcochitos, ¿no? Podemos comer algo con un té. Y aquí hay también grandes profesionales también de medicina del trabajo, de higiene y seguridad, que están en la industria de la alimentación. Y todo requiere procesos. Y los procesos a veces fallan. Pero hay que minimizar eso, cómo hacerlo. Y vamos a ir viendo vamos a ver a través del curso de todos estos martes, que hay algo fundamental para evitar los riesgos o que haya un crack, un choque, un accidente, que son el hombre, la mujer. No solamente desde el punto de vista psicológico, porque a veces lo psicológico depende de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo o de otra patología clínica. Depende de la actitud del trabajador y de las más altas gerencias de la empresa. Depende de eso también. Esa es la experiencia que nuestros maestros, como el profesor doctor Abdón, el doctor Pinto, que ya, bueno, él ha fallecido, está en la presencia de Dios, el ingeniero Cutuli, y acá tenemos también a su hijo, Gabriel Cutuli, que preside el Instituto Argentino de Seguridad, que sigue sus caminos, sus pasos, y que estamos trabajando juntos, y que estamos trabajando para firmar convenios y actividades junto con la Sociedad de Medicina del Trabajo, y muchas otras instituciones, APLA, la Sociedad de Medicina relacionada con la seguridad vial, que preside el doctor Rubinetti, y así pasos que hay que dar. Pero no es todo capacitación, es puesta en acción esa capacitación que nosotros recibimos. Lo más difícil es, como bien decía el doctor Gorrini, que muchos médicos clínicos y otros también por su formación no tienen esta formación en medicina del trabajo. Por eso estamos trabajando en toda la comisión directiva de la sociedad para poder influir también en estos aspectos. Y recuerden que todo va encatenado. Es un ecosistema corporal, referencial y operativo, que tiene que no solamente estar en la empresa, con cursos, con capacitaciones, que es fundamental hacerlo, sino después eso llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Con un cambio de actitud. Se hablan, vio, que ahora tenemos una nueva normalidad. Una nueva normalidad. ¿Y qué es la nueva normalidad? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo nuevo en lo normal? A ver,
para que pensemos y lo podamos dar. ¿Qué es lo nuevo en lo normal? No hay nada nuevo bajo el sol, dijo un hombre que una vez era muy sabio y que se encuentra en un versículo de la Torá. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero ¿qué es lo que hay que cambiar? La conducta, la acción. Así que bueno, Canelones, sí, señor. adelante. Ahora, Es fundamental. doctor Davi, todos cerremos nuestros, No, esta cosa es que estoy lo que sería nuestros micrófonos para dar lugar al doctor Davi que pueda no había quienes terminar esta reunión con su exposición y luego alguna serie de preguntas y comentarios. Doctor Davi. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia justamente en esta charla. Y fíjense en que lo que yo tengo que tratar hoy es el trabajo del médico en la pandemia y en especial sus riesgos. El doctor Fernández con el doctor Gorrini comenzaron hablando sobre la espiritualidad. Y cuando nosotros médicamente comenzamos a hablar de espiritualidad, vemos que el problema que tenemos que enfrentar es sumamente grande, que muchas veces supera totalmente lo humano. Y por otro lado, el doctor González hablaba de resiliencia. Al emplear este término, yo me acuerdo que nació con Víctor Frank. Víctor Frank era un judío que padeció en Auschwitz y dentro de su grupo fue el único que sobrevivió. Pero sobrevivió porque no se ocupó de los males que le perseguían a él, sino trató de sanar los males de los otros, de sus compañeros. Y eso es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Se habla mucho de prolongar justamente las fases de aislamiento. ¿Pero por qué se prolonga la fase de aislamiento en realidad? Porque tenemos que hacer lo que no se hizo en muchos años. Lo que los médicos nosotros venimos pidiendo y venimos sufriendo durante muchos años. Y desde el punto de vista médico-legal, es lo que a nosotros o lo que nosotros tuvimos que pagar, sin ser muchas veces los autores específicos justamente de esos males. Los riesgos de los colegas que hoy en clara actividad asistencial enfrentan con la pandemia del COVID son tremendos. Creo que entre nosotros no hace falta enumerarlos, pero sabemos la falta de elementos físicos, de elementos de protección, de material médico de tratamiento en muchísimos lugares de nuestro país. Y de los cuales en realidad nosotros somos parcialmente responsables. Y digo parcialmente responsables porque generalmente nos callamos la boca y no lo denunciamos. Y ese es nuestro más grave error. Y fíjense en ustedes que hoy hablaban también de los cambios, de la nueva normalidad, hablaba el doctor Fernández. Para mí no es una nueva normalidad. No es. O sea, es algo nuevo que ha venido para instalarse. Hablamos de teletrabajo. Se ha tratado en el Congreso una ley de teletrabajo que a la luz de los empresarios es inviable. Pero así todo se ha tratado y se ha aprobado. Y dentro del teletrabajo tenemos la telemedicina, que en nuestro medio se viene tratando ya de hace tiempo, se viene desarrollando de hace tiempo, y hoy se han promulgado algunas normas en lo que hace a su tratamiento y trabajo. Pero si nos ponemos a recapacitar dentro de los riesgos que nos implica esta nueva telemedicina, fíjense en ustedes que se contrapone muchas veces con la ley de protección
del paciente. Vemos aquí, por ejemplo, que nosotros no podemos realizar un examen clínico. La telemedicina sirve de mucho para la psiquiatría, para la psicología, donde se recaban una serie de datos que tienen que ver con la gestualidad, con la expresión, con la posición corporal, con la vestimenta, con la oralidad y lo que el paciente le está relatando. Y también puede servir dentro de la clínica médica para la dermatología, viendo lesiones, y hasta por ahí nomás. Pero nosotros tenemos que decidir, en realidad, muchas conductas en base a lo que estamos escuchando y lo estamos viendo desde el punto de vista clínico, sin tener la posibilidad realmente de examinar al paciente. Y como bien refirieron mis antecesores, tenemos protocolos. Pero los protocolos, como bien se definió, es una herramienta. Es un elemento que nosotros tenemos que utilizar, pero también tenemos que mensurar. Bien. No es algo que tengamos que seguir estrictamente. En realidad lo tenemos que adaptar en beneficio del paciente. Idealmente lo que nosotros estamos evaluando. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en un paciente COVID positivo y en un periodo asintomático de 10 días se considera que está en condiciones de alta. Mientras que en la capital federal hablamos de 14 días. Tenemos una diferencia no muy bien explicada. Sí hay un trabajo que salió últimamente que da una idea aproximada en base a la casuística y que habla que realmente en 10 días, bajo esas condiciones, no estamos hablando de un paciente grave, son otras condiciones las del paciente grave. Y son otros los días que nosotros tenemos que demorar para otorgar el alta. Pero eso lo tenemos que decidir nosotros, por eso hablamos de que es una herramienta. Nos da elementos para poder manejarlo. En esta semana me tocó un paciente, yo estoy haciendo la evaluación de casos sospechosos y febriles de COVID en mi domicilio, telemedicina, y lo estoy haciendo para una empresa. Y esta semana me tocó un paciente que se contagió de COVID de su esposa se contagió de su padre, tiene un hijo autista, y a este paciente se lo venía valorando a través de una obra social, o una prepaga mejor dicho, por telemedicina. El tema es que este paciente comenzó con un cuadro broncopulmonar y se lo medicó con telemedicina, con aerosol terapia, con corticoides, cuando en realidad, a mi criterio, por la disnea que presentaba, la estaba escuchando yo, hablándolo con él, en realidad tenía que haber sido evaluado en una institución médica o derivada. Necesitaba el examen clínico, estaba faltando eso. Y de aquí que intercedimos ante la prepaga y logramos su internación. Y estaba con una neumonía por COVID. Entonces, esta nueva modalidad de telemedicina es muy importante, como dice la reglamentación sancionada últimamente, ante la gran cantidad de casos. Tiene su importancia en que el paciente no tenga que concurrir a las instalaciones sanitarias por miedo a infectarse, por miedo a infectar a otros. Pero nosotros los médicos tenemos que ser muy cautos en su utilización. Cuando nosotros vemos realmente que no nos alcanza con la entrevista, automáticamente tenemos que tratar de llegar a su evaluación. Y la evaluación la van a hacer en una institución. Ni siquiera lo hacen los médicos que concurren a ambulancia a evaluar al paciente a su domicilio. No. Concurren en realidad para trasladar.
y esto es fundamental, son los derechos que tiene el paciente, como implica la ley. Y nosotros no podemos faltar a esos derechos. También esta norma implica que nosotros tenemos que tener los registros de esas llamadas, de esas conversaciones que tenemos con los médicos, con los pacientes, perdón, porque en algún momento van a ser susceptibles de auditoría. Y eso también es otro elemento. Entonces tenemos que repensar mucho cuál es nuestra actuación. Yo siempre digo, los médicos actuamos en distintos lugares. Actuamos en sindicatos, actuamos en hospitales, actuamos en clínicas, actuamos en instituciones diversas, pero nuestra única camiseta es la del médico. Y eso lo tenemos que tener grabado a fuego. Y como se decía en un principio, por el bien de los pacientes. Los otros riesgos son los que afrontamos o lo afrontan, por lo menos mis colegas, todos los santos días en los hospitales. El desgaste. Aquí el doctor González habló justamente del impacto en la salud mental, es tremendo. Y no solamente por lo que vivimos en la institución médica con nuestros pacientes, sino también por lo que lo vivimos con nuestras familias. Fíjense en ustedes que una gran cantidad de residentes han dejado las casas de sus padres para ir a alquilar un departamento, algunos en conjunto, por miedo a infectar a su familia. Es un dato sumamente importante en lo que hace a la salud mental. Ese es otro de los grandes riesgos que nos va poniendo justamente toda esta situación de pandemia. También no debemos olvidar los colegas que lamentablemente han fallecido o están padeciendo esta enfermedad, y donde la gran carga viral que soportamos en la institución médica, y muchas veces por la falencia en los elementos de protección, o a veces las falencias en su utilización, nos llevan a un factor de riesgo mortal o de morbimortalidad mucho mayor que cualquier otro. Me pregunto yo, si la situación sigue así, ¿cuántos médicos quedarán para atender a los pacientes con COVID? Porque la realidad, por más que hablemos de vacunas, últimamente la de Oxford y demás, muy difícilmente llegue en este año a nuestro país. Entonces no vamos a estar inmunizados. ¿Cuánto tiempo va a durar la cuarentena? En realidad tiene una baja mortalidad, pero la baja mortalidad generalmente es la de adultos mayores. La alta mortalidad es la de adultos mayores. Y justamente corremos el riesgo de perder a nuestros maestros. En ese sentido, los riesgos que estamos afrontando dentro de esta pandemia son múltiples. Yo quise dar un pantallazo general de los riesgos en esta exposición, que son los que vamos a tratar durante todas las charlas que tenemos por delante. Y bueno, le dejo la palabra al doctor Fernández. Muchas gracias, doctor Carlos Davi. Hace tantos años en la Academia de Medicina, en la Asociación Médica Argentina, junto con Ernesto González y otros colegas jaritos, abordamos diferentes temas de medicina del trabajo. Y hoy nos toca a nosotros dirigir esta sociedad tan importante. Y es muy importante destacar en sí dos cosas. La responsabilidad médica en sí, como bien decía el profesor Davi, y por el otro lado, la importancia que las empresas tienen que dar a la medicina del trabajo. Lo hablábamos con el ingeniero Gabriel Cutuli, con el licenciado Gabriel Cutuli, del IAS. Trabajar en conjunto. Pero cuidado
porque todo se está dirigiendo a los protocolos. Vemos infectólogos que están dirigiéndose a los protocolos. Vemos especialistas en higiene y seguridad en el trabajo que se dirigen a los protocolos. Está muy bien. Pero lo que estamos viendo desde febrero hasta ahora es que se descuidan todas las otras patologías. Todas las otras medidas de prevención que las empresas estaban teniendo. Entonces hay que agarrar el toro por las astas. Hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero las empresas tienen que darse cuenta que el servicio de medicina del trabajo es fundamental en la empresa. En los exámenes, no solamente que la ley establece, sino que son importantes para cuidar la salud del trabajador. Hay una historia clínica que tenemos que tener permanentemente de cada trabajador, bien como decía el doctor David. El teletrabajo médico, ahora se está trabajando la Asociación Médica Argentina en lo que sería el reconocimiento de la firma digital, la importancia de eso. Y se está trabajando en que debemos en todas las empresas tener las historias clínicas del trabajador, ya sea intraempresa o cuando la empresa tiene pocos trabajadores en forma externa, pero bajo estricto secreto médico. Eso es un gran desafío que tenemos en la telemedicina. Que se viene, que se va a hacer online, perfecto, pero tenemos que no olvidarnos esa relación que debe tener el médico del trabajo con el trabajador, para el bien de la salud. Y esto lo hablábamos también, como bien decía González, con el profesor Vicente Masáfero, que recomendamos un libro que va a salir ahora también sobre pandemia y salud pública, que el profesor doctor Vicente Masáfero, con el cual trabajo de hace años y tuvimos como jefe de trabajos prácticos de salud ocupacional en su cátedra, siempre nos viene diciendo. Y va a hablar de cómo en ese libro, de editorial Visión Jurídica, del más alto nivel académico, que compartimos 100% todo lo que él establece y dice en cuanto a la salud pública y la pandemia. Esto es muy importante porque también es parte de la formación del médico del trabajo. Bueno, acá encontramos al doctor Jaritos, que también nos va a hablar en otra ocasión, no solamente en otros cursos, sino también seguro algún martes, sobre su visión como profesor de el gran hospital de Clínica San Martín. Y su visión como médico del trabajo también en estos temas relacionados con cómo prevenir. El énfasis me parecería que sería prevención y promoción de la salud del trabajador. Desde el concepto, desde todo tipo de ámbitos de miradas, pero recordar que la medicina del trabajo es la fuente, es la base de esto. Bueno, Ernesto, los próximos martes vamos a tener algunas actividades. Cuéntanos un poquito y después algunas preguntas que pueden surgir, o bien escriben al email con preguntas que puedan hacer y trataremos dentro de nuestra ignorancia también de poder compartir con ustedes algunas respuestas que veremos a través de estos 15 martes y a lo mejor algunos otros más, poder ayudarnos mutuamente para que las empresas crezcan, cuidando la salud del trabajador. Y después vamos a terminar, después que Ernesto nos esté hablando un poquitito del futuro de estas reuniones. Sí, en general, Gabriel, vamos a crear también un poquito de clima de expectativa, porque la verdad es que tenemos el humilde orgullo de poder contar con grandes especialistas y profesionales
de distintas temáticas, pero el martes que viene, el martes 4 a esta misma hora, a las 6, nos van a acompañar la gerente de salud laboral de YPF. Imaginemos una empresa con más de 60.000 trabajadores propios y tercerizados en todo el país, una empresa petrolera de bandera, donde va a estar la doctora Mariana Euti, la gerente de salud, y la va a acompañar la coordinadora del programa de prevención laboral de adicciones de YPF. Ellas nos van a mostrar en una visión general qué es salud ocupacional dentro de YPF y cómo se desarrolla un programa como el programa de prevención laboral de adicciones. Y yo quiero destacar algo que decía Gabriel respecto a ir a la realidad, no solamente protocolos, y entonces ahí me voy un poquito hacia atrás, a unos cuantos miles de años atrás, con un gran griego, Aristóteles, que decía que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. En la práctica. Es decir, lo que vamos a tratar de mostrar en estos martes de entrevistas va a ser distintos expositores, distintas profesionales, expertos en temáticas, cómo llevan a la práctica distintas acciones y distintos programas en sus lugares de trabajo. Y sí, hay que tener algo que, lo que yo digo, reconocer a los otros, y esto tiene que ver gratitud, ¿no? Gratitud a otros. Desde chiquitos hemos escuchado a nuestros padres decir que la gratitud es el reflejo de la nobleza del corazón. Esta frase va más allá de lo aparente y es trascendente. Es decir, tenemos que reconocer a los grandes, ¿sí? En el ámbito de la medicina del trabajo, siempre tenemos como un ídolo, como esa figura, digamos, de atracción, a Bernardino Ramazzini, un poco el padre de la medicina laboral. Pero en Argentina hay unos cuantos grandes maestros que hay que hacer honor y recordar. A partir del próximo martes siempre vamos a tener algún recordatorio con algún gran maestro de la medicina laboral en Argentina, que nos ha nutrido, nos ha enseñado y demás. El doctor Fernández hablaba del doctor Pinto, el doctor Ardón, distintos grandes maestros que nos han ayudado en esta temática de la medicina del trabajo. Así que también como una forma de gratitud, estas entrevistas con grandes profesionales, especialistas y demás, vamos a dejar un poquito para que el doctor Héctor Davi, para que el doctor Gabriel Fernández recuerden algunos de los grandes maestros nuestros y que, como uno dice, somos pollos que nos salió alguna pluma porque hemos estado al lado de grandes maestros, de grandes gallos, y esos hay que recordarlos, ¿no? Hablo de maestros y maestras, ¿no? Que hacen una gran tarea en la medicina laboral. También quiero destacar que no van a ser solamente médicos los que van a exponer, sino a haber psicólogos, psiquiatras. Yo estoy viendo de que está presente la licenciada Mirta Cassese, es una gran experta en el ámbito de adicciones, y realmente el tema de adicciones en el ámbito laboral es un tema concreto, difícil de llevar, y que, bueno, vamos a hablar también bastante de ese tema. De hecho, un tema que a mí me gustaría en el futuro, alguno de esos martes, que pudiera haber una reflexión,
es sobre el tema del alcoholismo en el trabajo. Y ahí mi querido doctor Héctor Davi, que yo digo que él ha hecho acá historia en Argentina, llevando adelante lo que sería la alcoholemia, la historia de la alcoholemia en ruta, en ciudades, en la provincia de Buenos Aires, que ha sido inolvidable y está reflejado en algunos de los libros nuestros, pero que es interesante volver a tocar esos temas, así que acá ya públicamente hacemos el reto para que el doctor Héctor Davi en alguno de estos martes recuerde un poco esa gran tarea que llevó adelante poniendo en marcha lo que en el artículo 93 del Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires dice que será un atentado a la seguridad pública aquel que conduzca en estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Pero no quiero adelantarme, ya lo va a dar seguramente el doctor Héctor Davi. Así que solamente por el horario agradecer a todos, una gran alegría y fundamentalmente a vos, Gabriel, y a vos, Héctor, por este impulso, ante esta idea rápidamente tomarla y hacer todo un esfuerzo que va a ser todos los martes hasta fin de año. Eso solo. Bueno, gracias Ernesto, gracias Héctor y a cada uno de ustedes. Hay gente nueva que se está incorporando. Hay, como les decía, grupo de pastores. Hay también políticos. Hay también abogados. Jueces, porque también tenemos jueces en nuestra sociedad, como el doctor Salinas, y así muchos otros. Entonces vamos a ver diferentes tipos de trabajo, diferentes tipos de riesgo y cómo podemos efectivamente, sin dar una fórmula, pero estimular a que se atienda a la persona en forma íntegra. Bueno, si surge alguna pregunta, la pueden hacer, alguien levanta la mano. Acá vamos a ver a Alejandro Ester lo que nos dice, nuestro coordinador. Hola, buenas tardes. ¿Estoy en el aire? Sí. Bien. De lo que se trata era de agradecerle a todos la presencia. Esto es para mí un gran regocijo, porque yo empecé a alternar con médicos sin ser médico hace 40 años. Lo vas a explicar una vez detalladamente, otro día. Muy sí, bien. hay bastante para contar realmente. Pero bueno, sí, yo ya cumplí 40 años. Los primeros 10, del 80 al 90, en el Hospital Pirovano y otros hospitales de la ciudad. Del 90 al 2000 en la Facultad de Medicina. Y desde el 2000 hasta ahora estoy en el Hospital Borda, del que me jubilé en su momento, pero que sigo alternando porque parece ser que no hice ninguna macana. Entonces me consideran de que ha sido positiva mi accionar por ahí. Esta oportunidad de ver toda esta gente junta, todos estos amigos, ninguno es colega, porque realmente yo lo que hago es comunicación en medicina, nada más. Hago editoriales. Esto es una especialidad casi novedosa. Sin ser médico, sos biocomunicador. Claro, lo que hago yo precisamente es eso, intercomunicar médicos. Y en este tiempo se nos permite también alternar a otros profesionales. De ahí que la multidisciplina, que ya es un enunciado un poco viejo, se pueda realmente hacer, porque de pronto el doctor Gorrini, que nos habla con su presencia, como otorrino, no vendría a escuchar nunca un tema de medicina del trabajo. Porque no es el área de él. Cada médico se va enfrascando en su especialidad y de ahí no sale. Y la alternancia de abogados en este núcleo y de ingenieros y de gente de aviación
le da a esto una dinámica mucho más interesante, más atractiva, más actual. En este tiempo donde estamos nosotros llenos de tecnología, es una oportunidad formidable para usarla. Las primeras presentaciones de esta cifradura de la videoconferencia la pude hacer en el año 84 en una demostración de videoconferencia contra los Estados Unidos a través de un software. Considérese que entonces no existía ni la fibra óptica, ni ningún tipo de relevante, espectacular modo de comunicación. Eran hilos telefónicos, que había que lograr velocidades desconocidas para el momento. Ahí hay un trabajo que presentamos en el año 95 con otro médico simpatizante de la tecnología. En ese momento venía el surgimiento fuerte de la informática. Hicimos ese trabajo conjunto donde él valoraba la importancia de todo lo que hace a la comunicación humana y a la comunicación médica en particular. No puede reducirse al pasillo del hospital donde intercambian una idea, sino que estos encuentros que hoy la tecnología vehiculiza a mares, sea una oportunidad que aprovechemos, que no la dejemos pasar. En el mundo médico le han pasado de largo muchas tecnologías anteriores, como que la radio se pasó, las primeras grabaciones en audio se la llevó puesta, y yo consideré siempre que era un desperdicio que los que sabían no pudieran llegar con su mensaje más allá del momento en que lo daban. Entonces, la posibilidad de retener estos momentos, esta generación de conocimiento, es fundamental para que los demás sepan y incorporen y emitan conocimientos. Es una fuente de riquezas, lo que los americanos llaman el brainstorm o la tormenta de ideas. De manera que, bueno, yo agradezco el tener la oportunidad de haber concretado un cuarto de siglo después esta posibilidad de la alternancia de distintas disciplinas, de distintas especialidades médicas con una finalidad: saber más de lo que hace el otro y hacer un plan conjunto de acción. Eso tiene realmente mucha fuerza. Muchas gracias y bienvenido, y seguimos en contacto. Adelante, una cosa muy importante, bien técnica de esto del Zoom, es lo siguiente. Para el próximo martes hay que volverse a inscribir a partir de mañana. Ya van a ver que en el folleto dice 4 de agosto. Entonces llenan igual, pero nuevamente. Y ustedes van a recibir a la vuelta del correo también el nuevo código, ¿sí? El mismo espacio, la misma reunión, pero con un nuevo código, ¿verdad? Alejandro, es así. Entonces, vamos, esto es importante. Y ustedes pueden invitar a otros colegas y personas que quieran participar de este evento académico, siempre con una temática diferente dentro del mundo del trabajo, con expectativas. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, algo especial. Yo tengo una pregunta para David. No sé si me la querés responder, David. Pregunta nomás. Desde el punto de vista, y después, bueno, Carlos Miller también. A lo mejor vos también, Carlos, podés responder a esto. Entre los dos, esto va a ser muy enriquecedor. Bueno, y te queremos escuchar a vos, Carlos, también. Bueno, muy buenas tardes. Yo como cardiólogo quería complementar a lo que dijo el doctor González y el doctor Davi sobre esta cuarentena y el aumento del consumo, de la problemática de lo que es el consumo. Para los cardiólogos, el incremento de los factores de riesgo en general, ¿no? Porque la gente come mal, duerme mal, no hace ejercicio, se han cambiado los ciclos circadianos y
todo eso va a ser un daño colateral que lo vamos a conocer, quién sabe, después, el año que viene o más adelante, ¿no? Yo le quería preguntar también a Ernesto si todo esto del consumo, seguramente el año que viene sabremos en porcentajes y en recaídas, ¿no? de los trabajadores en este caso. Por lo cual, con respecto a mi especialidad, se ha visto el descenso del infarto, pero porque la gente no ha consultado más que nada, por el miedo a los contagios y todo lo transmitido por los medios de difusión, y un descenso de las consultas, ¿no? Se ha registrado que los infartos han llegado más tarde a los servicios, se han visto casos de infartos muy complicados que antes no se veía, y una de las cosas, uno de los trabajos que también mencionó la posibilidad del descenso de los infartos fue la disminución de la polución ambiental, que ha sido importante también en el mundo eso, y como factor de riesgo laboral incluso para los trabajadores. Por eso yo creo que vamos a tener que esperar un tiempo para valorar el impacto colateral de toda esta pandemia, ¿no? Disculpame, Carlos, perdóname que corte. Adelante. Un tema que es importante. Vos hablás justamente de la disminución de la polución, pero hay otro elemento. Es la disminución de la carga física de muchos trabajadores, ¿sí? Que no han sido evaluados adecuadamente. Perdóname, era este aporte, nada más. Bien. Sí. Yo creo que va a pasar un tiempo para que conozcamos realmente este daño colateral que ha traído la pandemia. Por eso, Carlos, igual hay un tema, perdón que interrumpa, pero que ya hay algunos indicadores. Por ejemplo, Cedronar, la Secretaría de Drogas de la Nación, hubo un aumento, de acuerdo a ello, considerable de las consultas telefónicas en el famoso número de ellos, el Fonodroga, el 141. Eso por un lado. Eso como una visión de que algo está pasando, pero otro algo está pasando es con el digamos, sindicato de bioquímicos y farmacéuticos que declaran, de acuerdo a lo que ellos tienen como base, que hay pico de hasta el 20% de aumento en los psicofármacos, ¿sí? Eso también implica, digamos, una visión diferente. Y con el tema del alcohol, hay familias enteras que, digamos, que van a un supermercado y llevan la leche, los fideos, el arroz y el alcohol. Es decir, como punto de venta de salida de supermercados, de distintos lugares de venta de alimentos, el tema del alcohol está en uno de los primeros puntos. Lo que históricamente antes se hablaba del quitapenas, el quitapenas hoy es el alcohol. Es decir, yo estoy trabajando en teletrabajo acá en mi casa y no está ni Gabriel ni Héctor que me vigilan como me vigilarían en mi lugar de trabajo, y entonces cada rato puedo ir a consumir un poquito de alcohol. Si no era alcohólico antes, no quiero decir que voy a volverme alcohólico, pero que estoy consumiendo mucho más, eso sí es una realidad. Digo como un ejemplo, ¿no? Entonces, en el mundo del teletrabajo ha habido un aumento de los psicofármacos, del alcohol y del tabaco. Solamente estos tres índices tienen que ver con esto que vos decís, Carlos. ¿Cómo va a influir en lo cardiológico mío en el futuro? ¿Sí? Esto es una realidad. A ver, también el dar malas noticias muchas veces no suma, ¿no?
porque vivimos con la incertidumbre, con el miedo a contagiarnos, etcétera, etcétera. Pero nosotros, dentro de una mirada profesional, tenemos que empezar a ver, como dice Deborah Kessler, que la problemática de salud mental, y dentro de salud mental el tema de adicciones, va a ir en una curva de aumento muy fuerte, tanto dentro de la pandemia como post pandemia. Así que te agradezco mucho tu intervención, porque vos lo estás viendo como cardiólogo. Bien, Carlos, después también un día nos vas a dar tu visión y tu experiencia dentro de tu ámbito de trabajo también, y cómo se trasladó todo al teletrabajo, y pensar juntos cómo, como bien decía David, cómo controlar la salud de esa gente, tan difícil. Pues los médicos necesitamos inspección, palpación, percusión y auscultación. Fundamental para cada uno de los exámenes médicos, que no es llenar una planilla, es eso y mucho más, ¿no? Bueno. Tal cual, tal cual. Gabriel, esto que vos decís que es algo y mucho más, yo me acuerdo una clase que dio hace muchos años el doctor Favaloro en la UBA, y él empezó diciendo uno de los principios de la medicina, ¿no? Cuando le preguntaban respecto a operaciones a corazón abierto, etc. Y él decía que uno de los principios que lo aprendió como médico rural, ¿sí?, fue primum non nocere. Exactamente. Primum non nocere. En latín, primero no dañar, ¿no? O sea, o lo primero es evitar el daño, ¿sí? Bueno, de esto se trata, ¿no? De estar mejor, del bienestar, de la salud, de los conceptos de la salud, llevado en este caso a los medios laborales, ¿no? Así que, la verdad, un lujo escucharlos. Bueno, si les parece bien, ahora cada uno abrimos nuestros micrófonos y saludamos, expresamos el saludo final de cada uno, chiquito. Entonces ya nos vamos relajando y nos vamos yendo de esta reunión, estamos libres. Y aquellos que quisieran seguir estando un poquitito, tenemos unos minutitos más de tiempo, ¿no es cierto? Pero como manera de despedirnos entre todos, recordando especialmente la salud de todos, y seguir orando y seguir nutriéndonos de principios importantes para la vida, para la ayuda y para la comprensión, que hoy en día es tan importante, y no el rigor, sino la comprensión, y con cuidados, con barbijos, con máscaras, como sea, pero en una forma afectuosa. ¿Qué les parece? Abrimos los micrófonos y saludamos y nos vamos retirando. Bueno, perdón, yo quiero saludarlos a todos. Creo que todo esto va a ser enriquecedor, porque vamos a tener distintas miradas, como dijo muy bien Gabriel, y todos los que hemos escuchado los aportes valiosos de los colegas. Y realmente creo que nos vamos a enterar de distintas repercusiones, y todos vamos a ir viendo todas las facetas. Algunas justificadas, como se están propalando, otras no probadas, inclusive científicamente en el mundo médico, y muchas hasta dudosas. Entonces, bueno, un buen comienzo a todos, un gran abrazo y nos vemos el martes. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Pascual Miglione, los saludamos, gracias por estar. Él ha tenido también un cargo un poquito, y es también un hombre dedicado a la pastoral también, y está con nosotros también desde acá. Gracias por estar, Miglione. Gracias. Llegué justo llegué un poco tarde porque tuve que hacer una diligencia, y llegué cuando
hablar usted y después vi lo demás ponentes. Un gusto. Bueno, entonces los martes junto a otros los esperamos porque muchos otros también tenemos que ir aprendiendo juntos, ¿no? Todo este camino, ¿eh? Bueno, esperemos. Yo me despido con una frase de otro griego, de Platón. Él decía que buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro. Hoy yo lo encontré escuchándolos a ustedes. Así que un gusto. Igualmente. Seguro que si pedimos también a Dios, como dijo Gabriel en la primera vez cuando empezó la charla, también vamos a estar a salvo, ¿no es cierto? Él es nuestro creador y Él nos va a salvar. Margarita, es un gusto. Gracias, Margarita. Te pedimos que ayudes a Esther también para que la próxima podamos abrir todas las presentaciones y demás. Ella sabe mucho de técnica también y es una especialista en higiene y seguridad y muchas otras especialidades tiene. Gracias, Margarita, por todo lo que nos estás ayudando. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Y ella también nos está ayudando y todo, y ustedes van a recibir por vía email dentro de los próximos días un certificado que han estado en este espacio. Pero recuerden de inscribirse a partir de mañana nuevamente para el próximo martes e invitar a otros y que se inscriban también para que reciban después el código para poder entrar a esta reunión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Y gracias.